Descubriendo. Hola amigos, bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Y a partir de este momento nos disponemos a compartirles un tema, una investigación que nos sirva de herramienta para seguir avanzando en este camino de la real esencia de la verdad. Recuerden que aquí se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Bien, hoy vamos a compartir con ustedes un análisis de uno de los documentos que hemos tenido como elemento de investigación y de profundización. Me refiero al libro secreto de Juan, que aprovecho y les digo que aquí en el pie de descripción de este video está el link para que entren a nuestra página, a la página de biblioteca virtual y puedan hacer la descarga. Y ustedes mismos, pues, estudiarlo. Bien, una de las cosas que narra este documento que para nosotros resulta ser muy interesante es el origen del Adán, refiriéndonos al Adán ya partiendo de la base de lo que hemos compartido con ustedes de que no es un hombre, Adán no fue un hombre, sino una humanidad. Uno de nuestros primeros videos en este canal, hace unos 4 años ya, fue justamente explicando esto de por qué Adán no fue un hombre, sino una humanidad. Si no lo han visto, pues pueden entrar allí al canal y verlo. Bien, a partir de eso, pues nosotros... Este documento nos ayuda a comprender más los orígenes del Adán. Y en ese sentido, esos orígenes narrados en este documento son bastante distintos, pero muy distintos a lo que tradicionalmente se ha contado, por ejemplo, en el documento bíblico de ese origen. Voy a colocarle aquí en pantalla el capítulo 10 para que sea esta parte del documento la que nos ayude a comprender esto, ¿no? Si ustedes ven aquí, este capítulo 10 dice, todos los ángeles y demonios trabajaron juntos hasta luego dieron forma al cuerpo psíquico. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿de qué está hablando este documento? En la parte superior del escrito, es decir, en los capítulos anteriores, se narra cómo luego del reino de Sofía, en la última humanidad, en la cuarta estrella, como lo narra acá, llamada Armosel, Oroyel, Davitai y Elelet. El último reino en Elelet, llamado Sofía, se presentó, digamos, a partir de un pensamiento que careció de la compañía del espíritu de creación o el espíritu de verdad. Se abortó una siguiente humanidad con condiciones un tanto distintas o muy distintas a la de la madre. Esta humanidad o esta fuerza contraria, negativa, oscura, o este aborto se le conoció como Yaldabaoth. Estando solo, digamos, en esos reinos de abajo, tuvo una idea y fue gestar, crear, expandirse para que ese humano pues le diera la luz. Y así es como este documento narra esos momentos. Aquí ustedes ven en esos capítulos, en 9, se habla de todo eso. Pero quiero leer el 10 y dice, todos los ángeles, es decir, lo que se derivó de Yaldabaoth y sus demonios, trabajaron juntos hasta luego dieron forma al cuerpo psíquico. Tenga muy en cuenta esta parte porque nuestro live está dedicado a entender el creador como el Señor de los espíritus, pero el manipulador como el manipulador de la mente y el cuerpo físico. ¿Y cómo vamos a entender esto? Bueno, con este texto. Mas durante mucho tiempo su creación no se agitó ni movió en absoluto. Cuando la madre, refiriéndose a Sofía, quiso recuperar el poder que había cedido al primer gobernante, rogó al Padre más misericordioso de todos. Con una orden sagrada el Padre envió 5 estrellas al reino de los ángeles del primer gobernante. Ellos le aconsejaron pensando en este propósito para que pudieran recuperar el poder de la madre. Así que una vez Yaldabaoth, copiando la imagen y conforme a la semejanza en los reinos eternos, da surgimiento al Adán, inmediatamente ocurrió algo. Dice, su creación, en este capítulo dice, en su creación no se agitó ni movió en absoluto. Pero con la intención de recuperar el poder que Yaldabaoth había heredado de su madre Sofía, entonces
desde el Padre más misericordioso, por decirlo de una manera más sencilla, se creó un plan. Y este plan fue enviar 5 destellos o 5 estrellas al reino de los ángeles del primer gobernante. Ellos aconsejaron pensando en este propósito para que pudiera recuperar el poder de la madre. Ellos dijeron a Yaldabaoth, refiriéndose al Padre más misericordioso o de los reinos eternos. Ellos dijeron a Yaldabaoth, insufla un poco de tu espíritu, insufla un poco de tu espíritu en la cara de Adán. Y entonces el cuerpo se levantará. El espíritu, él insufló su espíritu en Adán. El espíritu es el poder de su madre, mas él no se dio cuenta de esto porque vive en la ignorancia. Así, el poder de la madre salió de Yaldabaoth. Recuerden que Yaldabaoth obedeció en ese momento la sugerencia de insuflar su espíritu en la cara de Adán. Y entró, digamos, así el poder de la madre salió de Yaldabaoth. Lo que había heredado Yaldabaoth de su madre salió de él y entró en el cuerpo psíquico que había sido hecho como el uno, es decir, el Pijeradán, a imagen del Pijeradán, que es desde el principio. El cuerpo se movió y se hizo poderoso. Es decir, que la creación tuvo un resalte de vida cuando se insufló ese espíritu que había heredado Yaldabaoth de su madre y que perdió inmediatamente cuando ejecutó esta acción. El cuerpo se movió y se hizo poderoso y fue iluminado. Enseguida el resto de los poderes sintieron celos, aunque Adán había nacido a través de todos ellos y ellos habían dado su poder a este humano. Adán era, luego de eso, de haber insuflado el espíritu en la cara de Adán, más inteligente que los creadores y el primer gobernante. Cuando se dieron cuenta de que Adán estaba iluminado y podía pensar más claramente que ellos, y era libre del mal, fíjese esa condición, y podía pensar más claramente que ellos, es decir, el Adán pensaba después de esto más claramente que ellos y era libre del mal. Cogieron a Adán y lo arrojaron a la parte más baja del reino material. Entonces aquí dice varias cosas que nos llaman la atención. Por ejemplo, si nosotros vamos al documento bíblico, en el documento bíblico se narra algo muy parecido. Allí se dice, en Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Lo que nos cuentan las religiones, según el relato bíblico, es que fue Dios el que insufló aliento de vida para que el Adán fuese. Pero lo que está asegurando el libro secreto de Juan es que quien realmente insufló ese aliento de vida sobre la cara de Adán, como lo dice el libro secreto de Juan, y aquí se los comparto, fue Yaldabaoth. Entonces el cuerpo se levantará, él insufló su espíritu en Adán, y el espíritu es el poder de su madre, mas él no se lo dio o no se dio cuenta de esto porque vive en la ignorancia. Tengamos en cuenta entonces que cuando el Génesis hace esta referencia, pues entendemos que cuando se refiere, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, esa descripción es la manipulación que el libro secreto de Juan narra que ocurrió en el Adán o para el Adán en los reinos de Yaldabaoth. Y cuando dice, y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, entonces se está refiriendo que Jehová es de la misma condición de la rebelión o de Yaldabaoth. Eso allí inmediatamente nos abre o nos invita a comprender aún mucho más quién es realmente Jehová, como el falso Dios impostor, hijo de la rebelión. Ok, pero más allá de eso, nos interesa comprender lo siguiente. ¿Qué fue lo que se le insufló como aliento de vida para que el Adán fuese? Si una vez que los ángeles y demonios del reino de abajo hicieron, digamos, la manipulación, o como lo dice el Génesis, formó al hombre del polvo de la tierra, ¿qué fue lo que animó ese cuerpo? ¿Qué fue lo que hizo que ese cuerpo fuese o viviese? Cosa que no podía hacer Jehová o Yaldabaoth en cualquiera de las dos narraciones que elijamos para estudiar, porque Jehová no es creador igualmente que Yaldabaoth, simplemente son formadores. El verdadero creador fue quien dio la instrucción de lo que debía suceder para que el Adán viviese, insuflar el aliento
en la cara de Adán. Y ese aliento es el espíritu. Entendamos que nuestro espíritu, ese cuerpo de energía, es el que anima el cuerpo, acompañado de otro componente muy importante, que es el alma de las creaciones. Así que ese aliento que le insufló Yaldabaoth en su ignorancia y que perdió, digamos, esa herencia de su madre Sofía y le fue delegado inmediatamente al Adán, contenía en sí los 7 destellos, los 5 destellos, perdón, porque aquí el libro secreto de Juan dice que el Padre envió 5 estrellas al reino de los ángeles del primer gobernante. Y más arriba este documento nos dice que esos 5 destellos son el pensamiento anterior, el conocimiento anterior, la inmortalidad, la vida eterna y la verdad inmutable. La condición que se insufló en el Adán para que fuese un ser vivo fue el espíritu, que sería ese cúmulo de energía que le permitiría al Adán ser, y añadido a eso otro componente no menos importante, que es la misma chispa de vida en el ser humano, el alma de las creaciones. Así que el Señor de los espíritus, el creador del espíritu que anima las creaciones, es el Padre creador. Es el Padre antes de todo lo que nosotros llamamos aquí dioses, porque estos dioses son posteriores. Son seres que la mayoría llegaron aquí haciéndose pasar por el creador, y no son tal. Incluso cuando hablamos del Padre creador tenemos que hablar de la misma creación, o mejor de la creación, para ser más abarcativo en el infinito. Entonces, el Padre de los espíritus, o el Señor de los espíritus, como también lo denomina de esa manera el libro de Enoc, Enoc le llama al creador el Señor de los espíritus, entendiendo con esta reflexión que estamos haciendo, por ser el creador de esa esencia, esa energía que da vida. Pero lo que nos dice ahora el libro secreto de Juan es que realmente Yaldabaoth o Jehová en la dimensión terrestre no son creadores o no son los dueños o señores del espíritu humano. Son los manipuladores o formadores justamente de la psiquis, es decir, la manipulación mental y por supuesto del cuerpo físico, la materia. Ellos son señores de acuerdo a su manipulación en esas dos dimensiones, la mente y la materia. Recordemos, amigos de Descubriendo, que es muy importante tener en cuenta aquella reflexión que hicimos hace unas semanas acá, que hablamos que somos creados a imagen del espíritu de la creación, pero a semejanza de la manipulación que ocurrió de Yaldabaoth hacia acá. Entonces nuestra semejanza, lastimosamente, es a partir de la manipulación psíquica y corporal. Ahora bien, eso nos plantea lo que este video, este live quiere aportar en la investigación. El Señor de los Espíritus, el que anima las creaciones, es la creación, el mismo Padre Altísimo. Pero, ¿quién es el manipulador de la mente y la condición física o material humana? Pues Yaldabaoth, y en el ámbito terrestre, Jehová, el falso Dios que incluso eligió pueblo para su servicio. Ahora, ya posteriormente, Pablo de Tarso, en el documento bíblico, nos hace una reflexión muy interesante que quiero compartirles aquí en la pantalla, que de alguna manera nos grafica lo que este libro secreto de Juan plantea. Veamos qué dice. Eso lo pueden encontrar ustedes en Romanos 7:15. Dice, mucha atención, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo de Tarso está hablando que en nosotros mora el pecado. Pero, ¿cómo entendemos a Pablo de Tarso ya teniendo en cuenta el conocimiento revelado por el libro secreto de Juan? Veamos. Dice, el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Es decir, que hay una condición interna en el ser humano que le invita
al pecado. ¿Cuál es esa condición? Bueno, el libro secreto de Juan nos dice que es la semejanza con los manipuladores que inyectaron en la parte psíquica y en la parte de la carne su vaho. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Atención, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, ya esta es la condición de la imagen, es decir, del Espíritu Eterno en el hombre, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que lleva cautivo o me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros, es decir, en mi cuerpo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesús el Cristo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Aquí Pablo de Tarso está mostrando nuestra doble condición. La condición que ya hemos estudiado de la imagen que inspiró y que anima nuestro ser. La imagen de lo eterno, de lo absoluto, de lo infinito, de la creación perfecta. Pero también en nosotros está la otra condición, la semejanza en los manipuladores. Es decir, ¿quiénes son? De la humanidad posterior a Yaldabaoth, que dejó en nosotros dichas manipulaciones. ¿En dónde? Cuerpo físico y en el cuerpo mental. Ahora, vamos a entender esto ya con otra información. Recordemos que nosotros, a partir de nuestros pensamientos, que son generados por el paquete de información que capturamos por los sentidos, van generando dentro de nosotros reacciones bioquímicas que luego son irradiadas o radiadas o irrigadas a través del torrente sanguíneo, llegando a nuestro corazón y llegando a las células. Cada vez que nosotros tenemos pensamientos contrarios, y cuando me refiero a pensamientos contrarios, me estoy refiriendo a pensamientos distorsionados, pensamientos turbios, pensamientos dañinos, esa química, esa energía que se despliega de la mente, una mente evidentemente incidida por un paquete de información que puede decir ojo por ojo y diente por diente. Es decir, no te dejes, da tú también. Es decir, todos estos pensamientos que nos van llevando a estas reacciones negativas se van generando entre nosotros, esa química llega a nuestro corazón, se irriga a través del torrente sanguíneo de las células y va generando muerte y programación celular en cada una de las partes de nuestro cuerpo. Sin embargo, debemos entender que hay una condición que es intocable por esa otra fuerza, porque esa dimensión le pertenece al Señor de los espíritus, a la misma creación. Y esta es el espíritu humano y el alma de las creaciones. Eso está contenido entre nosotros. Hasta allá no puede suceder la manipulación. A nosotros nos pueden manipular las imágenes que nos rodean para engañar nuestros sentidos, implantar ideas o pensamientos, sensaciones y emociones que luego nosotros grabamos en el cuerpo físico, enfermándolo y todo aquello. Es decir, grabando, como dice Pablo en términos de Pablo, grabando pecado o grabando, bueno, ese término pecado suena como religioso, pero grabando distorsión de lo que realmente nosotros deberíamos grabar. Así entonces, esa manipulación que se hace alrededor de nosotros para gestar un pensamiento y acciones que vayan grabando en las células memorias contrarias, no tocan sino hasta esa dimensión. Ya la ejecución de esas acciones que se convierten en vivencias son las que pasan a constituir o a conformar nuestro espíritu. El espíritu lo conformamos nosotros mismos a través de las experiencias y vivencias. De tal manera que la otra fuerza negativa solo manipula o puede manipular, y cuando digo solo, pues no quiere decir que no sea importante o significativo, es el paquete de información que entra el cuerpo mental, la mente o la psiquis, las emociones y por supuesto lo que después nosotros, con la autoridad que le damos, ocurre en nuestro interior. Pero el espíritu de nuestra creación, el espíritu de lo que soy yo, es una condición que fue heredada del reino eterno cuando dijo insufla, y insufló y sin saberlo pues nos regaló tremenda dimensión. Recuerden que Pablo también dijo, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ese espíritu, esa condición intocable por la otra fuerza, es lo que nos va a permitir con la otra herramienta que es el alma de las creaciones,
hacer la transformación. Por eso Pablo dice en esta parte, refiriéndose al interno del ser humano, porque según el hombre interior, aquí cuando él dice hombre interior se está refiriendo a la condición del espíritu y el alma de las creaciones, esa condición crística dentro del hombre. Dice, me deleito en la ley de Dios, en la ley del creador, en la ley de la creación, en lo que soy realmente. Pero desafortunadamente hay otra ley en nuestros miembros y es lo que hemos grabado nosotros mismos con términos de él como pecado. Así que hay un debate entre la condición que es la semejanza a esa oscuridad y hay una disputa con la otra fuerza espiritual y la otra fuerza del alma creacional en nosotros. Por eso Jesús, Cristo, dijo en Mateo 5:48, sed perfecto como vuestro Padre lo es. Es decir, buscar replicar la imagen que vibra dentro de nosotros, que anida dentro de nosotros como luz y conciencia, como pensamiento anterior, que luego para esconderlo se llamó pensamiento posterior iluminado, como conocimiento anterior, el conocimiento antes del error, o que cuando suceda el error podamos darnos cuenta y corregir el error. Esas virtudes, esas posibilidades, esas capacidades son propias de un ser que fue ayudado para levantarse después de haber sido tocado. La mejor parte de nosotros aflora cuando comenzamos a neutralizar el error. Cuando comenzamos a neutralizar lo que no nos ayuda realmente para vivir una condición de vida real. Cuando lo detectamos en un proceso de reflexión consciente y comenzamos a intentar fuertemente en un trabajo interior de no replicar ese modelo contrario a la vida, pues estamos dándole vida a la condición de la imagen del Eterno en el ser humano. Y si lo ven bien, ese es realmente el propósito o uno de los propósitos más importantes en el ascenso y desarrollo espiritual del ser humano. Más allá de buscar prosperidad, más allá de buscar conocer misterios, está librar la lucha y la batalla que Pablo de Tarso planteó en Romanos 7, 15, 25. Hay una ley en mis miembros que me lleva a hacer una cosa, pero hay un hombre interior que me dice, hey, por ahí no es. ¿A quién voy a alimentar más? ¿A quién voy a fortalecer más? Bueno, el que yo decida hacer. Y ya eso es una decisión de cada uno de ustedes. Tenemos varios de ustedes conectados a esta hora. Saludamos en este live. Déjenme colocarlos en pantalla. Tenemos a Francisco Castro presente, profesor. Bueno, presente. Soy un amigo que simplemente les comparte información. Gilda Carrasco está desde Chile, un fuerte abrazo. Martín Lara, interesante tema. Paula, saludos Ney, gracias siempre por los grandes temas, todos muy interesantes y edificadores. José, también Valseiro, fraternidad, saludos Neil, un abrazo. Llame Martínez, también conectada. Anca, Melinda Ten, Romero, Raúl Romero desde Ciudad de México. José Valseiro, tenemos a Quetzalcóatl Núñez, un fuerte abrazo para él. Hola, buenas tardes, saludos a todos desde Sonora, México. Soledad Enamorado, saludos desde Honduras. También está Armando Alcides con nosotros desde Argentina. Yamile Milagros, buenas noches, atenta desde Venezuela. También Fidel nos dice, hola Nail, grata sorpresa desde Panamá, un saludo muy cordial. Kaki Parra, buenas noches desde Cali. Ana Mercado o Marcano, llegué, dice. Bueno, ahí estamos todos. Gracias por haber estado con nosotros en este live. También está Inés Placeres, Neil, pero ¿por qué el Padre de las Luces le envió a esos lagartos los destellos de vida para nosotros? ¿Por qué si ellos, señores, no iban a manipular siempre en todo? Mire, esto se entiende de una manera sencilla. Nosotros tenemos que ser prácticos y objetivos a la hora de tratar de entender estas cosas, porque a veces nosotros somos muy líricos y nos imaginamos cosas hermosas, pero como somos objetivos, entendemos más rápido. En la creación hay algo que se llama albedrío. Y ese albedrío es tan poderoso que pudo pasar lo que pasó en Sofía. Pero así como es tan poderoso el albedrío, el Padre Eterno permite que eso pase, entonces ya no hay una dictadura que pase lo que Él diga nada más. Pasó lo que pasó, pero inmediatamente pasó,
se creó un mecanismo para rescatar lo que pasó. Eso es más responsable, sin destruir todo, sino más bien a través de mecanismos inteligentes como el que se acaba de plantear en este video, se entrega la posibilidad de que dichas creaciones posteriores a ese caos, porque ese caos también puede, entre comillas, crear, las humanidades se expanden, es como si usted conociera una familia con unas condiciones distorsionadas, con vicios, no quiere decir que no puedan tener hijos, van a tener hijos, y van a tener los hijos en esa condición, a su semejanza. ¿Cómo hace usted para no negarles la posibilidad de que tengan ese hijo, pero sí ayudar a ese hijo que supere a los padres? Eso es más inteligente y se necesita más inteligencia. Y eso fue lo que hizo el Padre de las Luces a través de esta ayuda. Así que les voy a dejar en el pie de página, ahí en la descripción del canal, el link para que entren a nuestra zona de biblioteca virtual y descarguen el libro secreto de Juan. No es el único que está, hay muchos otros documentos sobre los cuales nosotros hacemos los análisis y los descargan y los estudian. Y poco a poco nosotros aquí queremos contribuir para que ustedes vayan viendo más claramente lo que cada uno de estos documentos plantea. No es la verdad absoluta, simplemente es un compartir sin irrespetar el derecho que ustedes tienen en su propia inteligencia de hacer su propia comprobación. Es más, eso es lo que anhelamos y lo que deseamos que ocurra en ustedes. Bueno, nos vamos. Gracias por haber estado en este live de Descubriendo. Les invito a que nos acompañen el próximo viernes en el horario habitual. Recordemos que los viernes son de Descubriendo a las 8 de la noche. Y los martes, como hoy, es el segundo contenido que hacemos en el canal. Así, hacemos 2 contenidos, martes a las 7 de la noche y viernes a las 8 de la noche para todos ustedes, los oyentes fieles y seguidores del programa Descubriendo. Les envío un fuerte abrazo y regresamos el viernes. Permítame acá. Bueno, chao, que estén bien. Descubriendo.